Esta semana el Congreso aprobó completamente el proyecto que simplifica el sistema de tributación a la renta, dentro de otros temas, dentro de la reforma tributaria. En CNN Chile precisamente queremos explicar cómo son los cambios que se dan luego de esta iniciativa, y para eso nos acompaña Álvaro Moraga, abogado de la firma Moraga y compañía. Álvaro, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes. En una mirada general, la simplificación de la reforma tributaria, ¿realmente logró hacerla más simple y entendible para todos? O sea, depende desde el punto de vista que se mire. Si nosotros pensamos en que esto es una simplificación que pocas veces se haya visto en nuestro sistema legal en general, quiere decir que lo que había era malo. Por lo tanto, sí, es mucho mejor que lo que había, pero no necesariamente significa que terminamos con un sistema tributario óptimo, como sí lo tuvimos durante más de 30 años, de 1984 en adelante. ¿A tu juicio entonces quedó un sistema tributario menos malo del que hubiera quedado solamente con la reforma tributaria original que se aprobó en agosto de 2014? La reforma tributaria original era nefasta, absolutamente nefasta. Tanto así que el Senado, ocupando la correcta experiencia política, se dio cuenta que la Cámara de Diputados había sido un simple buzón, había aprobado lo que le había entregado el primer equipo político-económico del gobierno de la presidenta Bachelet, con una marcada carga ideológica por una parte y con claros errores técnicos y con una muy mala fundamentación. Y en el Senado esto se mejora sustancialmente. Recordemos que exclusivamente pasábamos a renta atribuida para todos, sí, incluidas las pymes. Luego en el Senado aparece la norma ProPyme, que son todas aquellas empresas que vendan hasta 50.000 UF en el año. Tienen un sistema tributario bastante especial. Eso es de la Cámara, eso no es del proyecto original. Aparece el sistema parcialmente integrado. Hoy día nosotros estamos en un sistema 100% integrado. Aparece el sistema parcialmente integrado para aquellas empresas que no tenían necesidad de retirar las utilidades. Precisamente, tú pones el tema del impuesto a la renta. Explícame entonces cómo quedan las dos opciones que van a tener las empresas para poder tributar. Tú hablabas del sistema semi-integrado que grava el 27% de las utilidades retiradas. ¿Quiénes pueden acogerse a ese tipo de sistema? No, a ver, hay dos sistemas atribuidos y parcialmente integrado. ¿Sí? El parcialmente integrado tiene una tasa máxima, pero no por el retiro, porque es el de las personas. Estamos hablando a nivel de la empresa. ¿Ya? La empresa tributa un 27%, sí, en pleno régimen, y en el de renta atribuida la empresa tributa un 25%. Eso son la tributación de la empresa. Cuando se habla de renta atribuida es porque el socio, aun cuando no retire el dinero de su empresa, la panadería vendió 100, gastó 70 para poder vender esos 100 en el año, tuvo una utilidad de 30. Sobre esos 30 se aplica el impuesto de primera categoría a la empresa, porque eso lo ganó la empresa, la sociedad. Luego de eso, el socio, nosotros ambos somos dueños de la panadería, podemos tomar la decisión, ¿retiramos ese dinero o lo dejamos adentro? ¿Por qué? Porque esos 30 que nos sobraron o que tenemos de utilidad, lo vamos a reinvertir adentro, vamos a comprarnos máquinas nuevas. Entonces, no tenemos necesidad de retirarlo, porque el retiro hacia nosotros es para qué, es para nuestros gastos personales. Claro, y eso paga otro impuesto, el impuesto global complementario, que al día de hoy tiene una tasa máxima del 40% para todas aquellas personas que tienen una renta bruta global superior a 6 millones de pesos mensuales. Es un impuesto progresivo. Entonces, eso, el alza del impuesto corporativo se vino a compensar con una baja del tramo máximo del impuesto global complementario, ya es de 40 baja a 35 en régimen. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Si en el ejemplo de la panadería, que tú y yo somos dueños, aparecen estos 30 y estamos en renta atribuida, automáticamente, aunque no retiremos el dinero para nuestros gastos personales, vamos a pagar como si lo hubiéramos retirado. Entonces la plata siempre va a estar completamente tributada, aunque no la hayamos retirado. Incluso las empresas que tengan socios solamente de personas naturales, que los dueños sean personas naturales, tienen que ir sí o sí al sistema de renta atribuida, o también pueden optar al sistema parcialmente integrado. No, pueden optar. Esa fue una de las cosas que pasa ahora en esta simplificación recientemente aprobada la semana pasada. ¿Qué significa eso? Significa que solamente van a poder optar por el sistema de renta atribuida las sociedades cuyos socios sean exclusivamente personas naturales. ¿Y las sociedades que sean personas jurídicas, eso sí, al sistema semi-integrado? Obligados.
incluyendo las anónimas per se. ¿Ya? Hay un híbrido que son las sociedades por acciones, las SPA, ¿ya? Que aunque sean por acciones, hay una norma especial que también aparece ahora, que es que si estas sociedades por acciones, sus accionistas son solo personas naturales, también pueden optar por el sistema de renta atribuida. Pero basta que un accionista le venda una acción a una persona jurídica para que la sociedad por acciones pase automáticamente al sistema parcial, sistema parcialmente integrado. Dos cosas respecto a lo que dije. Dije automáticamente, eso no es tan así. ¿Por qué? Y también es una modificación del proyecto de simplificación. Cuando pasaban estas coyunturas que hacía que en agosto una sociedad tuviera que cambiar de régimen. Sí. ¿Por qué? Porque pasaba esto, que se incorporó un accionista persona jurídica. La norma decía que la sociedad quedaba obligada a tributar bajo el régimen consecuencial, o sea, en este caso estaba en atribuida renta presunta, a contar del 1 de enero de ese mismo año. O sea, había una vuelta hacia atrás. ¿Ya? Ahora se cambia. Si tú incurres en este acto jurídico que hace un cambio de régimen, tú quedas con la obligación, pero a partir del 1 de enero del año siguiente, lo cual es bastante más lógico. Porque imagínate que esto pasaba en octubre, se habían pagado PPM, había una serie de circunstancias que te obligaba casi a rehacer toda tu contabilidad. Entonces hoy día quedó obligatorio para las sociedades anónimas y todas las sociedades que tengan dentro de sus integrantes una o más personas jurídicas. Una de las cosas que he visto desde que se aprobó el miércoles, y lo había visto antes también, es que es muy probable, y va a pasar, de que una persona, por un lado, pueda pertenecer a una sociedad de inversiones, que es una persona jurídica, y esa sociedad de inversiones ser accionista, ser dueño de una empresa, y por lo tanto en el sistema semi-integrado. Por otro lado, puede ser socio como persona natural de otra empresa. Como es persona natural, renta atribuida. Sí. Se produce un mix. ¿Qué va a pasar en esa situación? A ver, este mix fue el gran problema. Porque recordemos, como decíamos, históricamente, lo que se pensó en el proyecto era solo atribuido y después viene como este parche de mejora de integrado. Que trae otros problemas. Claro, entonces la cohabitación de cosas que no estuvieran pensadas en su origen generaba que hubiera más de 10 registros obligatorios por sistema, y cuando uno hacía el análisis de esto, la cantidad de cortocircuitos que se generaban en las sociedades holding y situaciones como la que dices tú es relativamente simple, si es que pero una persona puede tener ahorrando plata en sociedades anónimas en la bolsa, puede ser socio en una empresa chica, puede ser profesional y tener su propia sociedad profesional. Toda esa convivencia era extraordinariamente difícil, no solo para el contribuyente y sus asesores, también para impuestos internos. Recordemos la cantidad de circulares que tuvo que sacar para explicar y cómo se debía aplicar, cómo se iban a hacer estos registros. Bueno, ahora también, con lo aprobado finalmente en el Parlamento, se simplifican estos registros, bajan sustancialmente, de 11 o 12 bajan a 6, en otro caso a 5 o a 4, no recuerdo bien, pero hay mucho menos registros que se tienen que llevar, y la posibilidad como que se den situaciones como la que tú hablas, ya cada vez son menos, pero sí se van a seguir dando. Álvaro, otro tema que se aprobó fue la norma general anti-elusión. Mucha gente ha dicho, bueno, yo planifico tributariamente el año, yo hago eso para, dentro de la ley, pagar la menor cantidad de impuestos. Eso es algo que hacen las personas, es algo que hacen las empresas. Pero había muchas dudas respecto a si, bueno, yo estaba acostumbrado a hacer algo y ahora el Servicio de Impuesto Interno lo va a calificar como elusivo. Esas personas tienen que asustarse, tienen que llamar a un amigo que sea contador o alguien que sea un experto tributario para decir, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer antes. A ver, yo lo digo en la universidad y donde pueda, que yo creo que se ha colocado mucho más, un hincapié mucho más pirotécnico, si se quiere, en algo que ya existía. Por ejemplo, nosotros hemos visto que todo aquel que cometa conductas fraudulentas termina pagando incluso con penas de cárcel. Eso es una norma que existe desde el año 1974. Es decir, siempre ha sido así. La evasión se puede perseguir incluso penalmente. Hoy día hay un tremendo debate si impuestos internos se querella, no se querella, si se penaliza o no se penaliza. Ahora, el tema de la elusión es un tema bastante singular, porque el año, si mal no recuerdo, 2008, la Corte Suprema, o 2004, no me acuerdo bien, por primera vez la Corte Suprema conceptualiza lo que es la elusión y dice que la elusión es utilizar
con astucia los mecanismos que establece la ley, lo cual no es necesariamente ilícito. Con astucia, un concepto bastante debatible de definir. Pero claro, con astucia los mecanismos entregados por la ley. No se está yendo por afuera de la ley, ni por el lado de la ley, ni está torciendo la ley. Está ocupando la ley, está ocupando lo que hay en la ley, y eso lo hace con astucia, con inteligencia, con como tú lo quieras llamar. Y eso siempre ha sido legítimo, y eso sigue siendo legítimo. Bueno, algo que se criticaba era que en el proyecto original el Servicio de Impuestos Internos era quien definía si un acto era elusivo o no. En cambio, desde el proyecto de simplificación y también desde el protocolo de acuerdo, si no estoy equivocado, ahora son los tribunales aduaneros y tributarios los que tienen que definir eso. Sí. O sea, el Servicio de Impuestos Internos acusa, pero esos tribunales son los que determinan. Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba antes? El solo fiscalizador podía determinar si una conducta era elusiva. ¿Y qué es lo que viene después? Dice, no. Ahora ni siquiera el fiscalizador lo puede hacer. El fiscalizador tiene que elevar los antecedentes al director regional respectivo, y el director regional, previo análisis de los antecedentes, dictará una resolución si es que la conducta es elusiva. Y si lo es, el contribuyente tiene derecho a reclamar esa resolución, tal cual, que es lógico, poder ir a un tribunal independiente, como son los tribunales tributarios, los nuevos, a efectos de poder discutir esta situación. Ahora, ¿qué es lo que es elusión? La ley lo dice, y también se mejoró sustancialmente. Hay elusión solamente en dos casos. Uno, cuando hay abuso, y cuando hay abuso, la ley, en este caso el Código Tributario, en los artículos 4 bis, ter, quater, lo dice. Es importante porque si hubiera quedado abierto, queda a la absoluta interpretación del órgano fiscalizador. Cuando hay abuso y cuando hay simulación. Y cuando hay simulación también conceptualiza la simulación. Y lo más importante, definiendo tres actos o acciones que son abusivas y que lo que es simulado, define el principio de oportunidad que tenemos todos los contribuyentes y el principio de buena fe. Es decir, la buena fe al contribuyente se le presume, por lo tanto es impuesto interno el que va a tener que probar si esto es o no. Y también se establece como un principio general que el contribuyente tiene el legítimo derecho a utilizar aquellos mecanismos que existan en la ley. Por lo tanto, llegamos en el fondo a lo mismo que existía. ¿Qué es lo que era? Existiendo un negocio real. Esto no son solo papeles, esto no es una fusión de papel, esto no es una división de papel, sino que es un negocio real. Y haciendo todo conforme a la lógica del negocio, tenemos que no puede haber un acto elusivo. Y en eso Impuestos Internos tiene un papel muy importante, que es el actuar con prudencia y no actuar como ya está empezando a actuar, que es que una suerte como envalentonamiento en los procesos fiscalizadores, de decir, oye, cuidado que puedes caer en la norma antiilusión. Y lo que mencionaba, el Servicio de Impuestos Internos, que tiene el peso de la prueba, que tiene que demostrar que eso fue un acto elusivo o no. Por lo visto, así es. Hay mucho que estudiar, tanto para los expertos tributarios como también para las personas cuando, por ejemplo, venga la operación renta de aquí en más. Álvaro Moraga, muchas gracias por estar con nosotros en Chile. Gracias.